Hoy vamos a tocar, digamos, el tema de fundamentos monetarios. Para ello, digamos, vamos a ver primero un breve repaso, ¿no? Digamos, del outline que vamos a seguir. Vamos a comenzar viendo, digamos, entendiendo por qué el dinero, digamos, hasta ahora habíamos visto, todos los modelos que habíamos visto eran modelos reales, ¿no? Así se llama en macro. Los modelos reales no tienen dinero. O sea, hasta ahora no les he hablado nada de dinero, ¿sí? Todos los modelos eran, ¿sabes qué? El consumidor maximizando algo, el productor también maximizando su beneficio, pero te hablábamos de precios de bienes, ¿cierto? Pero en ningún momento dijimos, el precio de un bien es tantos soles, no. Entonces, hasta ahora no ha existido, digamos, dinero en nuestra economía, ¿no? Entonces eran modelos reales hasta ahora. Luego, entonces, vamos a ver las características del dinero, ¿sí? Luego vamos a ver una serie de modelos, ¿no? Todos los modelos, digamos, que existen en teoría monetaria, ¿no? El Mew Model y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar viendo un poco sobre el dinero, ¿sí? Para nosotros el dinero, Ramiro, ¿tú cómo entiendes el dinero? Si yo te pregunto por dinero, ¿tú qué me dirías? Bien, Ajá. Ok, Maricielo, ¿tú qué opinas? Para mí el dinero es un medio socialmente aceptado que permite tanto comprar bienes, no solo bienes, activos. Ok. Sí, más o menos hacia eso vamos, ¿no? En verdad el dinero es un objeto, ¿no? Primero es un objeto que va a funcionar justamente, va a cumplir ese rol, ¿no? Digamos, de comprar, que muchos de ustedes mencionan, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, digamos, las funciones del dinero, pero, digamos, en general el dinero es un objeto que tiene que cumplir, digamos, o funcionar como dinero, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos clásicos? Dinero es, por ejemplo, billetes de papel, ¿sí? O sea, el de 10 soles, por ejemplo, los cheques bancarios, los certificados de depósitos del Banco Central, ¿no? Es dinero. Piezas de metales preciosos, por ejemplo, en la época colonial, ¿cierto? Se usaba una parte de oro, ¿no? Digamos, para intercambiar metales preciosos. Piedras preciosas, ganado y cigarrillos. Entonces habían distintas culturas que usaban, pues, distintos objetos, ¿no? Que podrían ser incluso animales, esas cosas, ¿no? Como ganado, para intercambiar un bien por otro, ¿sí? Entonces, y esto de acá vamos a subrayarlo, para nosotros la función principal del dinero va a ser la de servir como medio de intercambio. Esa es la función principal del dinero, ser un medio de intercambio, ¿ok? Entonces, dinero se va a entender como, digamos, como aquel objeto de uso general, como decía Maricielo, aceptado universalmente. Para que sea algo considerado como dinero, no solamente tiene que ser un objeto, sino que este objeto tiene que ser aceptado universalmente como medio de intercambio. ¿Por qué es importante que sea, digamos, aceptado universalmente? Porque, digamos, si no se acepta universalmente, imagínate, tú dirías, digamos, bueno, ¿por qué aceptaría ese objeto si yo voy y le ofrezco a otra persona? No me van a aceptar, ¿cierto? Entonces, es importante la credibilidad por ese lado, ¿no? Que sea aceptado universalmente. También vamos a ver que un medio, digamos, el dinero es un medio de intercambio, ¿no? O sea, es un objeto aceptado a cambio de un bien o servicio que es no para consumirse, sino, digamos, para ser utilizado en un intercambio futuro por otro bien o servicio. Esto es importante. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que a lo largo del tiempo han habido distintos tipos de dinero, ¿sí? Todavía no hemos mencionado ningún tipo de dinero. De hecho, aquí hay un par de ejemplos, ¿sí? Aquí hay un par de ejemplos de dinero, pero todavía no hemos hablado de los tipos de dinero que existen. Estamos hablando de la primera función del dinero, ¿sí? La función del dinero es la de ser de un medio de intercambio, pero vamos a ver que a lo largo del tiempo las economías, ¿no? Sobre todo las economías más avanzadas, han entrado en razón y han dicho lo siguiente. ¿Por qué usábamos, por ejemplo, les cuento, habíamos visto que el ganado era usado como dinero? Usar un ganado como dinero tiene ciertas desventajas, ¿cierto? Porque incluso el ganado lo podrías consumir, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que eso ha cambiado un poco. De hecho, el papel que ustedes usan, que actualmente se usa, por ejemplo, por el Banco Central, es un papel. Entonces, hacia ese nivel de eficiencia se ha llegado, ¿no? O sea, no usar un objeto que puede ser consumido, sino algo, por ejemplo, que de no tener el sello del Banco Central, no tendría ninguna valía, ¿cierto?
Entonces, la otra función del dinero es la de ser de un medio de pago, ¿sí? Primera función que hemos dicho es un medio de intercambio. Segunda función es un medio de pago. Es decir, para que sea un medio de pago es cualquier objeto usado para pagar y para cancelar deudas, ¿no? Es decir, ¿sabes qué, mamá? Me quiero comprar tal cosa. Bueno, usa, por ejemplo, esos 10 soles que tienes en el bolsillo. Lo puedes pagar. ¿Sí? Entonces el dinero cumple la función de ser medio de intercambio, pero también medio de pago, ¿sí? Sirve para cancelar deudas. Vamos a ver también que hay algunos objetos que funcionan como medio de pago, pero no como medio de intercambio. Por ejemplo, ¿cuál sería, Ramiro, un ejemplo de un objeto que es un medio de pago, pero no un medio de intercambio? ¿Se te ocurre algo? O sea, tiene que ser, digamos, algo que te sirve, un objeto que te sirve para cancelar deudas, pero no, digamos, que necesariamente te van a aceptar, digamos, para un intercambio, ¿no? Podría ser una tarjeta de crédito también, ¿no? Una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, porque si tú le quieres dar la tarjeta de crédito a otro, no te va a aceptar, ¿no? O sea, si no tiene tus datos, ¿no? Porque recuerda que tienes que firmar, ¿no? O sea, tienes que poner tu DNI y todo eso. Si no es personal, no te van a aceptar, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo también, el de los impuestos, ¿no? La propiedad de medio de pago e intercambio de un objeto depende del tiempo y lugar en el que se produzca la transacción. Esto de acá es súper importante. O sea, esta característica de ser medio de pago, el dinero e intercambio, depende mucho del contexto. Les pongo el siguiente ejemplo. Imaginemos que ustedes tienen, pues, están andando con una Santa Rosita en la billetera y están en una combi. Ojo que esa Santa Rosita del Banco Central, ¿cierto? El billete de 200 soles, normalmente es dinero, ¿cierto? Es universalmente aceptado y todo eso. Pero estás en la combi, es el primer viaje de la combi, no tiene nada de sencillo, no te van a aceptar, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Depende del tiempo y lugar, ¿ok? Otra de las ventajas también es que, digamos, el dinero en sí, pues, reduce los costos asociados al intercambio, ¿no? No sé si ustedes pueden notar, digamos, pero sin dinero, o sea, por ejemplo, en las economías como lo hemos pensado, como lo piensa Walras, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto nosotros es una economía walrasiana. O sea, Walras lo que dice es, ¿sabes qué? En un lugar, tiempo y espacio, porque esa es la definición de mercado, ¿no? En un lugar, digamos, se juntan vendedores y compradores y empiezan a transar. Pero Walras no está hablando de dinero. O sea, Walras lo único que está diciendo es, anda tú con lo que tienes e intercambia con el otro. Entonces, en una economía real, ¿sí? Quizá, digamos, en este mercado, quizá el trueque podría darse. Vamos a ir discutiendo luego sobre eso. Pero vamos a ver también que hay costos asociados a ese intercambio. ¿Por qué? Porque, digamos, piénsenlo de esta manera. Si ustedes van buscando, imaginemos que Ramiro tiene papas y Maricielo tiene choclos. Entonces, y de repente Ramiro no quiere pues choclos, quiere, no sé, papitas fritas, no sé, algo así. Entonces, hasta que encuentres a esa persona, incluso cuando hay una confluencia, hay un costo de búsqueda. Entonces, con eso nos referimos, pues, costos asociados al intercambio, ¿no? Entonces, digamos, Maricielo de repente no te va a aceptar, pues, las papas que tú tienes, ¿no? Y, digamos, por los choclos, incluso como tú no quieres choclos, entonces ni siquiera va a ser conveniente ese intercambio. Entonces, hay costos asociados al intercambio que sin dinero, digamos, es casi imposible, ¿no? Entonces, en una economía de trueque, ¿no? Que por ejemplo en el que tú intercambias bienes, no necesariamente es eficiente, vamos a verlo luego también. Entonces, el trueque, ¿cómo entienden el trueque ustedes? Es un sistema, ¿no? El trueque es un sistema, ¿qué más podríamos decir? Es un sistema de intercambio muy costoso, ¿sí? Eso sí hay que... una de las razones de por qué fracasa justamente el trueque, porque eso se usaba mucho en las épocas coloniales, ¿no? Del mundo, era muy costoso, ¿no? Como era muy costoso, sobre todo para economías sofisticadas. ¿Por qué? Porque el trueque en sí requiere la doble coincidencia de deseos. Esto es lo que justamente hablaba, ¿no? O sea, que Ramiro busque pues lo que justamente desea y Maricielo también, de repente no es compatible, ¿sí?
Entonces, si no es compatible, ahora tienes que buscar a esa persona que tiene lo que tú buscas. Pero en una economía desarrollada o sofisticada, como dice aquí, no sé, en el mundo, ¿entiendes? Encontrar tu match es bastante difícil. Entonces, como es muy difícil, es muy costoso. Entonces, el trueque, demasiado costoso. Entonces, porque no necesariamente se da la doble coincidencia de deseos. Entonces, para que exista trueque, el vendedor debe querer lo que el comprador le ofrece, y a su vez el comprador también debe estar dispuesto a recibir lo que el vendedor le ofrece. Entonces, en general es costoso el trueque porque se usa tiempo en buscar y también usas recursos para buscar al comprador, ¿no? Entonces, es muy costoso el trueque. En 1901, Wicksell se planteó este problema, ¿no? Wicksell hablaba que... Wicksell notó lo siguiente. Wicksell notó que en las economías sencillas, ¿no? Digamos, el trueque sí funcionaba bien, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, si son 10 personas, bueno, tú le preguntas, ¿no? Ramiro preguntaría, Maricelo, ¿quieres mis papas? No. Vas en Julia, no sé, y le dices, ¿quieres mis papas? Y de repente sí, ¿no? Entonces ella te da lo que tiene y buscas a la otra persona que justamente tú necesitas. Entonces de repente sí es eficiente. ¿Por qué? Porque en una economía sencilla, de poca gente, digamos, quizás sí podrías encontrar. Pero imagínate en una economía desarrollada, sofisticada, donde tienes millones de personas. Encontrar a esa persona, digamos, que estás buscando no necesariamente es una tarea fácil, ¿no? Entonces, el trueque funciona de manera eficiente en economías sencillas donde existe un número reducido de bienes, como en comunidades primitivas, claro. Pero ahora, por ejemplo, tienes un montón de bienes, entonces es bastante difícil, ¿no? Entonces, en economías más complejas, ¿no?, puede no ser posible que intercambios que son mutuamente beneficiosos se produzcan si no existe dinero, ¿no? Incluso, digamos, ese costo de búsqueda, ¿no?, en economías, o sea, ponte, de repente en una economía sofisticada como el mundo, de repente sí es beneficioso, ¿no? Porque, digamos, tú estás buscando los choclos y Maricelo de repente está buscando, no sé, un lapicero. Entonces tú no tienes el lapicero, pero Maricelo sí tiene el choclo que tú buscas. Pero Maricelo no te va a querer dar, digamos, lo que ella tiene, porque ella no está interesada en el producto que tú tienes. Entonces, en general, digamos, y esa es la idea con la que hay que quedarnos, a pesar de que digamos, intercambiar sí está bien, no se va a dar justamente porque no existe dinero, ¿sí? Entonces, el dinero en este caso, no sé si ustedes lo pueden ver y anotar, digamos, al menos, el dinero es un bien, es un objeto esencial en una economía compleja o sofisticada, porque te facilita esto de buscar, pues, a esa persona que justamente tendría el bien que tú estás buscando. Entonces, el dinero no, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta? ¿Sabes qué? Bueno, mis choclos cuesta 10 soles. ¿Tú qué buscas? Lapicero. Ok, ¿cuánto cuesta el lapicero? 1 sol. Ok, con lo que recibiste, te pagas. Entonces no necesitas encontrar justamente a esa persona, digamos, que tiene el bien que tú estás buscando. Entonces, en ese sentido, ¿no?, en ese sentido, Wicksell, digamos, nota este problema, ¿no?, que fue analizado por Wicksell, y vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Wicksell plantea obviamente un modelo, ¿no? El modelo, digamos, está un poco arreglado aquí, tiene un poco de realidad nuestra. 3 tipos de consumidores, ¿sí? Hay un peruano, un argentino y un chileno. Existen 3 bienes. Para ver el problema de Wicksell lo vamos a afrontar así, ¿no? Hay 3 bienes también: pisco, carne y uvas, ¿sí? El peruano tiene pisco, obviamente, el argentino tiene carne, y el chileno, como no tiene pisco, bueno, uvas, ¿ok? Entonces, las preferencias te dice que el peruano, por ejemplo, consume carne, ¿sí? O sea, el peruano, como él tiene como dotación pisco, pero desea consumir carne. El argentino tiene como dotación carne, ¿sí?, lo que justamente el peruano desea, pero desea consumir uvas, o sea, quiere las uvas del chileno, ¿ok? Y el chileno, que tiene uvas, desea el pisco, como siempre, ¿no? Entonces, interesante este problema, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, cada uno tiene
y no encuentras ninguno, por ejemplo, no es que el peruano intercambiando con el argentino ya está satisfecho. ¿Por qué? Porque el argentino no quiere el pisco de Perú. ¿Sí? Entonces, ven que ya es un poco complejo el problema. Entonces, con este tipo de preferencias no hay intercambio bilateral mutuamente beneficioso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no es que el peruano pueda intercambiar con el argentino. A eso nos referimos con que no hay intercambios bilaterales, ¿no? De a dos, ¿no? Mutuamente beneficiosos. Entonces el peruano y el argentino no van a intercambiar porque no existe doble coincidencia del deseo. O sea, por un lado el peruano sí desea la carne del argentino, pero el argentino no va a aceptar el pisco a cambio de carne, porque no es lo que está buscando. Entonces los chilenos quieren pisco, ¿no? O sea, el chileno va y se acerca al peruano y le va a decir, ¿sabes qué? Dame tu pisco y yo te voy a dar uvas, ¿no? Pero el peruano no va a aceptar porque el peruano no quiere las uvas, sino lo que está deseando justamente es la carne del argentino, que es lo que no tiene el chileno en este caso. Entonces, los argentinos quieren uvas, ¿sí? Pero los chilenos no van a aceptar carne a cambio porque ellos quieren pisco. Entonces, no hay, como podrán ver, digamos, un intercambio bilateral mutuamente beneficioso, ¿sí? Entonces, aún no siendo posible que exista intercambio usando trueque directo, ¿no? Eso se llama trueque directo, ¿no? Tú vas, te acercas al otro y le dices, mira, te cambio lo que tengo por lo que tú tienes, ¿sí? Yo justamente estoy diciendo eso que tú tienes. No va a pasar aquí. O sea, aquí no hay intercambio directo, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? No es que el peruano se acerque al argentino y intercambia, no va a pasar, ¿no? Tampoco ante el chileno. Entonces, lo que sí va a pasar, dice Wixel, lo que sí podría pasar aquí, dice, es el intercambio, el trueque indirecto sí podría suceder. ¿Cómo podría suceder el trueque indirecto? Bueno, Wixel plantea lo siguiente. En el trueque indirecto, ¿no? Los consumidores aceptan un bien que no desean consumir, es decir, o sea, digamos, por ejemplo, si el peruano se acerca al argentino y le dice, mira, yo deseo la carne que tú tienes, y el argentino dice, bueno, pero yo no quiero tu pisco. Pero el argentino podría aceptar el pisco, podría aceptar un bien que no desea, podría aceptar el pisco, solamente porque espera poder intercambiarlo en un futuro por el bien que sí desea consumir. ¿Y quién desea consumir el pisco? El chileno. Entonces podría, como te digo, intercambiar el peruano intercambia obtiene la carne del argentino, pero el argentino obtiene el pisco que no desea. Pero al recibir el pisco del argentino, lo que podría decir es, bueno, esto acá lo voy a guardar mientras busco, por favor, al chileno, ¿cierto? Para dar, porque el chileno desea el pisco y justamente él me va a dar lo que yo lo que deseo obtener, que es las uvas, ¿no? Entonces, en general, digamos, Wixel dice, ajá, el trueque indirecto puede ser. En nuestro ejemplo, claro, es lo que aquí está, ¿no? Lo que ya he dicho, ¿no? Digamos, el argentino sí va a aceptar finalmente y va a esperar a intercambiar el pisco por las uvas con el chileno, ¿no? Entonces, ¿queda claro ese intercambio indirecto? ¿Sí? Ok. Entonces, sin embargo, el consumidor argentino, digamos, no va a aceptar, y esto de acá sí quiero que te lo tengan en cuenta, ¿no? Ojo que el argentino va a aceptar el pisco peruano, ¿en qué situación? Solo si espera poder intercambiar ese pisco con un chileno. Entonces, ese solo sí es una probabilidad, ¿no? Entonces, a esa probabilidad a lo que se refiere es que hay una probabilidad de encontrar a un consumidor chileno. ¿Qué sucede? Y esa probabilidad puede ser alta o baja. Entonces, si la probabilidad de encontrar un chileno es baja, ¿qué va a pasar con el argentino? El argentino va a decir, pero bueno, no te voy a aceptar tu pisco, perdón, porque la probabilidad de que encuentre un chileno es muy baja. Entonces, lo que sí va a suceder es que si la situación va a ser muy probable cuando existe un número grande de estos tres agentes. O sea, cuantos más argentinos, cuantos más peruanos y cuantos más chilenos exista, va a ser, digamos, más probable que sí se encuentre a uno de ellos. Entonces, a mayor n, es más o menos como la convergencia, ¿no? A mayor n, es muy probable que se dé el intercambio. Lo otro que Wixel también se dio cuenta
es que en general, para que un bien, ¿no?, o un objeto pueda ser usado como medio de cambio, ¿no?, medio de intercambio, en el trueque indirecto debe poseer ciertas características. ¿Cuáles son las características que debe poseer? Decía Wicksell, debería tener ciertas características físicas, ¿no? Entonces, para que un objeto pueda ser usado como medio de intercambio, por ejemplo, como dinero, ¿cierto? Wicksell decía, debería ser homogéneo por un lado. ¿A qué se refería con que un objeto debía ser homogéneo para cumplir la función de dinero? Pues debería ser fácil verificar su calidad. Cuando ustedes toman la moneda de un sol, ¿se les es muy complicado ver que es un sol? No. O sea, ustedes lo toman y bueno, es un sol. No tienen ninguna duda. O sea, es recontra fácil darse cuenta de la calidad de ese objeto. Cuando ustedes... Entonces, cuando ustedes toman, por ejemplo, el billete de 100 soles, quizá en los billetes hay cierta resistencia, ¿no? Porque puede ser un poco más complicado y todo eso. Pero incluso en esos billetes, el Banco Central ya ha publicado, ¿no?, cómo se ve bien los billetes y todo eso. Entonces tú agarras un billete de 100 soles y te das cuenta, casi todos nos damos cuenta de cuándo es falso y cuándo está bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ese objeto debería ser homogéneo, ser súper fácil, digamos, verificar su calidad. Por otro lado, el objeto debería ser durable. Y quiero que vayan pensando, por ejemplo, en el ejemplo que les había puesto del ganado, que se usaba en alguna cultura para intercambiar bienes. ¿No sabes qué? Alguien iba, bueno, ¿cuánto cuesta tu cuy? No sé, algo así. Bueno, un ganado. ¿Cuánto cuesta, no sé, tu lapicero? No sé, pues un kilo de ganado, algo así, ¿no? Entonces, en general, como te digo, en alguna cultura se usaba el ganado. Creo que habían culturas incluso donde se usaba pescados, ¿no? Pescados. Bueno, en la nuestra, digamos, mayormente han sido minerales, ¿no? Digamos, monedas de oro, algo así, ¿no? Pero, digamos, si se dan cuenta, son objetos que tenían en sí un valor por sí mismo, ¿sí? Quiero que se vayan dando cuenta de eso. Entonces, por ejemplo, en el caso del ganado, no era tan durable, ¿no? Porque su deterioro, sí, ¿no?, se podía deteriorar. Entonces, si te dieron un kilo de carne, hasta, digamos, ¿me entiendes?, pueden intercambiar con otro y ya era un poco, ya bastante deteriorado. Entonces, Wicksell lo que dice es, bueno, un bien para que también cumpla la función, digamos, y pueda darse el trueque indirecto, debería ser homogéneo, durable, es decir, su riesgo de deterioro debería ser mínimo. Pero también debería ser portátil, decía Wicksell. ¿En qué sentido portátil? Bueno, el ganado no es para nada portátil, ¿no? O sea, llevar un ganado de un lado a otro, no lo creo. Entonces, portátil en el sentido de que reduces los costos de traslado y almacenamiento. Entonces, en economías primitivas, el dinero nace como una forma de trueque indirecto, ¿sí? A partir de diversos objetos, ¿no? Como piedras, maíz, metales preciosos, ¿no? Entonces, Wicksell, que decía, ¿cómo debería ser un bien? Portátil. ¿Cómo debería ser un objeto que va a servir, digamos, para un medio de intercambio? Portátil, homogéneo, durable. Genial. Entonces, el dinero emerge como una forma de reducir los costos asociados al trueque, ¿no? Entonces, el dinero es ese, tiene un rol. O sea, para que exista dinero, debe haber una justificación. La justificación es que te va a reducir los costos asociados al trueque, ¿no? Costos básicamente asociados, cuando hablamos de trueque, y eso es lo que decía hace un rato, asociados a la doble coincidencia de deseos. Encontrar a esa persona que justamente desea lo que tú tienes es un costo. Entonces, eso es el costo asociado a la doble coincidencia de deseos. Entonces, el dinero va a emerger como un objeto que te va a reducir esos costos, ¿no? Tanto en tiempo para encontrar al comprador, tanto recursos para almacenar bienes para futuros intercambios, como recursos para verificar la calidad, ¿sí? Entonces, en general, el dinero te reduce el costo asociado a la doble coincidencia de deseos. Entonces, el valor fundamental del dinero está dado por su rol de facilitar el proceso de intercambio, lo que permite alcanzar mayores niveles de producción y de consumo. Eso es un hecho estilizado, ¿sí? O
sea, si ustedes se dan cuenta, en el mundo no ha habido, de hecho, ¿se acuerdan cuando vimos crecimiento? Que había un hecho estilizado que decía que más o menos hasta el siglo XIX, o sea, hasta 1800, ¿cómo eran las economías? O sea, la calidad de vida en los distintos países, ¿cómo eran? Muy similares. Y hasta el siglo XIX, perdón, más o menos cómo eran, las economías eran más o menos, no eran tan sofisticadas, ¿no? Exacto, entonces no eran tan sofisticadas, pero en parte también porque no usaban dinero. O sea, dinero como tal, como el que conocemos. El dinero que conocemos hoy día se llama dinero fiduciario, lo vamos a ver luego. Pero digamos, ese tipo de dinero que estamos viendo que el dinero es eficiente en la economía, porque digamos te permite alcanzar mayores niveles de producción y de consumo, ¿sí? Entonces, en una economía sin dinero, el número de intercambios y consecuentemente el nivel de producción y consumo es menor, ¿sí? Entonces eso de ahí hay que tenerlo bastante claro, ¿sí? El dinero es eficiente. El dinero también permite, lo que decía Ricardo, ¿no? Permite la especialización en la producción, ¿sí? Lo que incrementa la eficiencia en la economía. O sea, que exista dinero en la economía es eficiente, porque te reduce ya por un lado los costos asociados a la doble coincidencia de deseos y por otro lado te permite ampliar pues tu frontera de producción que ves en micro, ¿no? Y la de consumo también. Entonces, ok, la siguiente cuestión tiene que ver con esto. Si nos ponemos a pensar en Walras decía que, bueno, si existe un mercado, esto de acá es un mercado, ¿no? Existen muchos compradores y vendedores y se juntan para intercambiar en un lugar y tiempo determinado. Entonces, lo que está tratando de decir Walras es que podría ser posible encontrar un número grande de compradores y vendedores al mismo tiempo, a menor costo, ¿no? O sea, Walras lo que te está diciendo es, ¿sabes qué? Bueno, pero dinero, si tú tienes en un mismo lugar, tiempo, ¿no? Y espacio en ese sentido, digamos, tienes una confluencia de compradores y vendedores, ¿acaso no reduces tu costo, digamos, de buscar a tu match? Entonces, facilitando, digamos, el intercambio sin dinero. Entonces lo que vamos a, y eso digamos si lo vamos a hacer énfasis, lo que deberíamos saber es que los mercados reducen los costos asociados al trueque, sí reducen los costos asociados a la doble coincidencia de deseos, pero no eliminan ¿qué problema? Exacto, el problema de doble coincidencia de deseos. Entonces los modelos de eco real, digamos, adolecen de este problema, ¿no? Entonces, hasta ahora no habíamos visto dinero, pero digamos vemos que es fundamental la existencia del mismo. Entonces, el dinero emerge como una forma más eficiente de organizar el intercambio. Ok, entonces ya hemos visto cuántas funciones del dinero, 2, ¿no? ¿Cuáles serán? Maricielo. Medio de intercambio y medio de pago. La otra función del dinero va a ser, digamos, cuando uno se encuentra, por ejemplo, en un sistema de crédito, ¿cierto? Hay consumidores que pueden emitir una promesa futura de pago, emitir deuda. En el caso de nuestro ejemplo, el consumidor peruano recibe la carne del argentino a cambio de una promesa de pago al portador. El consumidor argentino intercambiará la promesa de pago por uvas y finalmente así. Entonces, lo otro que quiero que noten es lo siguiente. Esto de que existe o no un sistema de crédito perfecto es súper importante. ¿Qué significa que en el mundo exista un sistema de crédito perfecto? Hay algo que se conoce en la literatura macro y se ha explotado después de la última crisis del 2008, ¿sí? Hay algo que se conoce como, la literatura en macro se llama limited commitment y full commitment. Entonces, limited commitment lo que te dice es compromisos limitados, ¿no? O sea, más o menos hacia eso va. O sea, la idea de que no todo el mundo paga. O sea, limited commitment es no todo el mundo, o sea, ese patita que te vino a buscar y te pidió prestado,
así tan elegantemente, no va a regresar a pagarte tan elegantemente. Eso es lo que te dice Limited Commitment. ¿Eso qué significa en palabras sencillas? Que los sistemas de créditos no necesariamente son perfectos. O sea, tú le dices, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a pagar tal día. Sí, te voy a pagar. Y no te paga. Entonces, en un sistema de crédito perfecto, ¿qué sería? Que todo el mundo te paga. Te dice tal día y ese día te paga. Si en verdad el sistema de crédito fuese perfecto, no sería necesario usar dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso que habíamos visto de Wixel, ¿no? Digamos, tienes un consumidor peruano que le dice al argentino, toma mi pisco, dame tu carne, porque yo sí quiero consumir carne. ¿El argentino qué le diría? Ok, te doy me haces un pagaré. Me haces un pagaré, o sea, es como un papelito donde dice, ¿sabes? Yo, el peruano, me comprometo a pagarte tal día, ¿no? Con las uvas, ¿no? Porque el argentino quiere las uvas. No, es un papelito, ¿no? Donde le dice que sí le va a cumplir el compromiso. ¿Cómo? No quiere el pisco. Claro, él no quiere, o sea, el argentino no quiere el pisco, lo que quiere son las uvas, ¿no? Por eso le está haciendo un pagaré, ¿no? Para que consiga el chileno y bueno, ¿no? Entonces, pero, digamos, como luego, digamos, no va a funcionar esa promesa de pago, o sea, no va a ser activo ese pagaré, entonces el sistema de crédito no es perfecto. Entonces, como no es perfecto, o sea, es imperfecto, el dinero emerge como una forma de reducir los costos asociados a la implementación del sistema de crédito. ¿Sí? Entonces, estos costos que existen en el sistema de crédito, es decir, que no sea perfecto, es decir, que la gente no cumpla sus promesas, es decir, que estemos en un mundo de limited commitment, bueno, el dinero suplanta pues este rol. Dice, ¿sabes qué? Bueno, tú que eres así medio tramposo, que no pagas tus deudas, normal, si yo existo, eso no va a suceder, no vas a tener más problemas. Ok, entonces, para que la deuda que emite un consumidor pueda ser aceptada en el intercambio, ojo también, y esto acá es súper importante, se necesita de la capacidad crediticia del emisor. O sea, recordemos que en un sistema de crédito, recuerda que tú vas a hacer un pagaré. O sea, más o menos si se dan cuenta, y quiero que lo razonen de esta forma, ¿qué es un bono? Un bono es un papel de alguien, exacto, es un compromiso, es un papel, ¿no? Es un papel tal cual, donde alguien se compromete a pagar. En general, ese papel no lo puedo escribir yo. O sea, digamos, si alguien me dice, se puede reír, no me puede decir, bueno, tú me vas a hacer un papel, ¿cómo verifico tu credibilidad? Por eso es que ustedes pueden ver que en el mercado, por ejemplo, en el sistema financiero, los que emiten bonos son empresas bastante reconocidas. Tampoco lo puede emitir pues la microempresa de mi mamá, ¿no? Nunca has visto eso, ¿no? Entonces lo emiten los bonos, emiten las empresas, pues las grandes empresas, ¿no? Que ya tienen una calidad en el mercado o una credibilidad. Entonces, para que la deuda que emite un consumidor pueda ser aceptada, ojo, la capacidad crediticia del emisor, o sea, de quien escribe ese papel, tiene que poder verificarse. Entonces, esto solo va a ser posible en mercados crediticios perfectos. Entonces, en economías reales, donde no hay dinero, la deuda de algunos agentes es aceptada como medio de cambio, ¿no? Entonces, eso era básicamente lo que quería mencionar sobre el caso del dinero, ¿sí? Me parece que es importante. Ok. La otra función que va a cumplir el dinero es la de ser unidad de cuenta, ¿sí? ¿Qué significa que el dinero es una unidad de cuenta? Exacto, sí, eso. O sea, tú vas y le dices, ¿cuánto cuesta ese lapicero? $1. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta esta botella? $1.50. Entonces, para que tú no estés reexpresando en precios relativos, ok, $1, lo pagas.
Entonces, esa función de ser unidad de cuenta, es decir, la de facilitar, digamos, la contabilidad de los precios relativos, ¿no? Es decir, el precio, porque sería súper complicado, imagínate, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto de acá? Bueno, cuesta medio lapicero. Vas al otro lado y ¿cuánto cuesta este medio lapicero? Bueno, un cuarto de botella de agua. Y, ¿me entiendes? Entonces, eso es súper complicado, ¿no? Y como habíamos visto, en economías muy complejas como la nuestra actualmente, pues eso es ineficiente, ¿no? La otra función del dinero, entonces hemos dicho que las funciones del dinero, ¿cuáles son? Medio de intercambio, medio de pago, unidad de cuenta, y lo último va a ser reserva de valor. ¿Sí? El dinero también cumple la función, de ser reserva de valor. ¿Qué significa que el dinero sea reserva de valor? Permite postergar el consumo, ¿ok? Reserva de valor lo que finalmente es que el dinero también es un activo. Vamos a ver distintos modelos donde va a quedar un poco más claro esto acá, esa reserva de valor, ¿sí? Bueno, el dinero es un activo, ¿no? Que conserva su valor. Entonces, y más bien en ese sentido, miren lo que a dónde quiero llegar. Por ejemplo, en las hiperinflaciones, ¿qué sucede? El dinero pierde valor. Es eso, las hiperinflaciones es esa, el dinero pierde valor. Entonces, cuando pierde valor el dinero, ¿qué sucede? ¿Qué pasaba en los 80s? ¿Todos guardaban el sol? O los indios creo que estaba en ese tiempo. Bueno, fue una mezcla en verdad, ¿no? Entonces, casi nadie guardaba moneda nacional. ¿Por qué? Todos se resguardaban, ¿cierto? ¿Qué? El dólar, ¿no? Que es la moneda fuerte. ¿Por qué? Porque este activo había perdido su valor, ¿sí? Entonces, ojo que el dinero como activo compite con otros activos, ¿no? Bonos, acciones, ¿ok? Activos financieros, ¿no? ¿Ok? Entonces, y el dinero, ojo, no ofrece rendimientos, ¿sí? O sea, no te ofrece rendimientos en ese sentido, ¿sí? De hecho, tiene costos, ¿no? Por el costo de la inflación, ¿no? Entonces, ok, o sea, es un activo cero rendimiento en ese sentido. Entonces, ahora veamos, digamos, los tipos de dinero, ¿sí? Ya hemos dicho las funciones del dinero, ¿sí? Son 4. Dentro de los tipos de dinero, ¿cuáles serían? ¿Cómo? Intrínseco, ok. A ver, el tipo de dinero, primero tenemos un dinero mercancía. ¿Qué es un dinero mercancía? En general, vamos a ver que este tipo de dinero va a ser, o sea, un dinero mercancía es un objeto con valor intrínseco, ¿sí? Intrínseco significa que sirve de medio de intercambio intermedio. Aquí está mal, esto acá es un type of, ¿sí? Sirve de medio de intercambio en el trueque indirecto, ¿sí? O sea, la clave aquí para diferenciar qué es un dinero mercancía es aquel objeto que tiene valor intrínseco. ¿Qué significa eso? Que estos objetos no se aceptan en el intercambio por su valor intrínseco, o sea, no es porque el ganado, por ejemplo, el ganado es un dinero mercancía. ¿Por qué? Porque tiene valor intrínseco, como ganado tiene un valor de consumo, ¿cierto? Pero aparte sirve como objeto de intercambio. Entonces, pero este objeto, ojo, o sea, el ganado no se aceptaba en ese tiempo, en esa cultura, por su valor, digamos, de consumo. O sea, no es que la gente decía, bueno, ¿quieres llevarte mi lapicero? Bueno, dame tu ganado para comerlo. No. O sea, lo que ellos querían el ganado justamente era para intercambiar luego. O sea, no aceptaban por el valor intrínseco de consumo, ¿cierto? Sino porque se espera utilizar ese objeto para intercambiarlo por otros bienes, ¿sí? Ojo, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, el uso del dinero mercancía es ineficiente. O sea, ¿por qué vamos a usar un objeto que sirve además, que sirve para otras cosas, como por ejemplo para consumirse, también para intercambiar? No tiene sentido. Podrías usar un objeto que no tenga valor intrínseco, ¿cierto? Como el ganado, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería un dinero que no tiene valor intrínseco? Ahora vamos a ver.
Todavía no llegamos al dinero fiduciario, ¿sí? Vamos a ver primero el dinero crediticio. Entonces, el dinero crediticio es una deuda de una persona privada o institución que se usa como medio de pago. ¿Sí? El valor del dinero crediticio está dado por la capacidad crediticia del agente que emite la deuda. ¿Sí? Entonces, es un pagaré justamente que les mencionaba hace un rato, ¿no? Entonces, el dinero crediticio es un pagaré. No todos los tipos de deuda pueden funcionar como dinero. Existen instituciones especializadas que gracias a su reputación pueden emitir deuda que funcione como dinero. ¿Quiénes son? Los bancos. ¿Sí? Ok. Entonces ellos emiten dinero crediticio. El otro dinero que... Entonces, a ver, recapitulando, ¿cuáles son los tipos de dinero? Y el fiduciario. ¿Sí? Entonces, el dinero fiduciario, miren, a diferencia del dinero mercancía, es un objeto que no tiene valor intrínseco, ¿ok? ¿Intrínseco en qué sentido? O sea, no solamente valor intrínseco, o sea, no sirve para comer. O sea, tú sacas tu billete de 10 soles y eso no lo puedes comer, ¿no? Siempre y cuando estés bien de la cabeza, claro. Entonces, porque también podrías usarlos, está un poco loco. Entonces, e inconvertible. Ahora voy a explicar un poco ambos conceptos, ¿sí? El dinero fiduciario tiene dos condiciones: no tiene valor intrínseco y es inconvertible. ¿En qué sentido es inconvertible? En que significa que no está respaldado por ningún objeto que tenga valor, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaba en la época colonial? ¿Cómo era el dinero que usaban, bueno, cuando los españoles estaban acá en Perú, ¿no? ¿Qué pasaba? Creo que usaban como lingotes de oro, ¿no? O sea, moneditas, ¿no? Que tenían, por ejemplo, era 10 pesos, imaginemos, ¿sí? Eran como 30 gramos de oro. Entonces la gente, ¿por qué aceptaba? Porque, bueno, sí era convertible, ¿no? O sea, ¿no? Si era convertible, ¿por qué? Porque estaba respaldado esos 10 pesos. En esos 10 pesos debía haber 10 gramos de oro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido era convertible ese dinero, ¿no? Porque estaba respaldado por un objeto que tiene valor, que en este caso es el oro, ¿no? Entonces, ese objeto estaba respaldado en el oro, por eso era convertible. De hecho, algunos lo que hacían eran los incineraban y vendían el oro, ¿no? Pero el caso del dinero fiduciario, a ver, quema el billete que tienes, papel, ¿no? Entonces es inconvertible, ¿sí? El dinero fiduciario de los 10 soles del Banco Central no lo puedes convertir en algo más, o sea, no está respaldado en algún objeto que tenga valor como el oro, por ejemplo. Por otro lado, no tiene valor intrínseco. ¿En qué sentido? Que no puede usarse ni para consumo ni para producción, ¿ok? Entonces su uso es establecido por costumbre, práctica o por ley. Bueno, en la Constitución está, ¿no? El dinero de Perú es tal, ¿no? Es nuevos soles, que ahora lo han puesto a soles, ¿no? Entonces la gente va a aceptar dinero fiduciario, billetes y cheques bancarios que no tienen ningún valor intrínseco, ¿sí? No sirven ni para consumir ni para producir, porque saben que otras personas lo van a aceptar. Esta característica es súper importante, universalmente aceptado. En eso recae el valor del dinero que se usa, del objeto que usamos. El valor del dinero fiduciario se ejerce por ley, dado que es ilegal no aceptar dinero fiduciario para comprar y vender bienes y para cancelar deudas. Entonces, ¿quién produce bajo monopolio el dinero fiduciario? El Banco Central, ¿no? Que en este caso es el gobierno. Los ingresos que recibe a cambio de dinero se conoce como señoreaje. ¿Han escuchado ese término? Señoreaje. Señoreaje, el impuesto al señor. ¿No lo han escuchado? Hay un paper que ha escrito Marco Vega para la Universidad de Chicago. Lo he escrito con César Martinelli y relatan un poco, digamos, de los 80s. Cuando había hiperinflación, diríamos, hay que recordar esta frase de Friedman. Friedman decía que la inflación es básicamente un fenómeno monetario. O sea,
alta impresión de dinero genera a largo plazo inflación. Entonces, en los 80 lo que teníamos nosotros era hiperinflación. Entonces, eso era básicamente un fenómeno monetario porque, digamos, se debía a la impresión. Entonces, cuando uno imprime mucho dinero, cuando tú imprimes dinero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el valor de ese dinero? Disminuye. Entonces, ¿qué significa? Que tú puedes comprar menos cosas de lo que podías comprar antes con ese dinero, ¿cierto? ¿Sí? O sea, con 10 soles tú antes, eso es lo que pasaba, ¿no? O sea, la gente amanecía y con un sol de pan ya no podía comprar 10 panes, sino compraba 5 panes. Amanecía otra vez y podía comprar 2 panes. Entonces, con la misma cantidad puedes comprar menos. Entonces, es un impuesto al señor. Eso se llama señoreaje, ¿no? El Banco Central, al emitir, pues te está cobrando un impuesto. Eso se llama señoreaje, lo que está aquí, ¿no? ¿Cómo? Lo pagan. Luego, hacia el final de hoy, lo que deberíamos tratar de entender justo con el modelito bueno, ahí hay varios modelos tradicionales, el de Tobin también está ahí, ¿no? En general estos modelos lo que te dicen es que quienes más sufren son las personas que tienen todo su ahorro ¿en qué? En dinero. ¿Sí? O sea, las personas que justamente, porque casi todos nos empobrecimos en los 80s, porque casi todos ahorrábamos dinero, todos teníamos el colchón. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también hacia el final de la clase, eso debería ser una lección importante, que diversificar, o sea, digamos, diversificar tu portafolio, es decir, todo tu ahorro tener en distintos activos, es decir, soles, una parte quizá en el banco, otra parte, digamos, en bonos, en acciones, es bueno, porque, digamos, estos episodios de hiperinflaciones te pueden comer, ¿no? O sea, si tú tienes solamente dinero, ¿no? Pero si tienes invertido en distintas cosas, por ahí no te choca mucho. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, una vez que hemos visto también tipos de dinero, ¿no? Nos ha quedado claro, digamos, los tipos de dinero que existen, ¿no? Mercancía, fiduciario, ¿qué más? Crediticio. Entonces, pero también hay otra definición, ¿sí? De Gregorio, que es el expresidente del Banco Central de Chile. Tiene un artículo también sobre inflación. Y ahí hace la definición, ¿no? Digamos, en general de dinero. Digamos, formalmente, el dinero es todo aquel pasivo financiero que son aceptados como medio de pago, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso ahí en palabras simples? Bueno, se conoce algo así como M0, ¿sí? ¿Qué es el M0? El M0, en monetaria, el M0 es billetes y monedas, ¿sí? ¿Sí? Cuando ustedes escuchan la palabra M0, ¿no? Cuando a veces hablan, los entre banqueros hablan así esa jerga, M0, y a veces uno dice, ¿qué es M0? Ok, M0 es billetes y monedas más depósitos de bancos privados en el Banco Central. ¿Sí? O sea, los depósitos que tiene el BVA, ¿no? Los depósitos en el central, eso también es M0. Más emisión, ¿no? Más emisión, lo del banco, ¿no? M1, ¿qué es? Bueno, es todo lo anterior. O sea, billetes y monedas en soles, obviamente, los depósitos de los bancos privados, emisión, más depósitos a la vista. Eso es M1. ¿Qué es M2? O sea, si ustedes se dan cuenta, esto de acá es súper líquido, ¿no? Súper líquido. O sea, es cash, ¿no? Casi. Entonces, M1 ya no tan líquido, o sea, obviamente es líquido, pero no tan líquido como M0. M2 es M1 más depósitos de ahorro y plazo, ¿sí? Depósitos de ahorro y plazo, que ya obviamente ya tiene una fecha prefijada, no es un ahorro. Entonces, hasta M2 se conoce como liquidez en moneda nacional, o sea, es todo liquidez en soles. M3 es M2, es decir, la liquidez en moneda nacional más la liquidez en moneda extranjera, es decir, el M0 en dólares, ¿no? O sea, esto acá era el M0 en soles, ¿no? O sea, es decir, la liquidez en moneda extranjera, ¿cuál sería? M0 en dólares, el M1 en dólares y el M2 en dólares. Lo que sumados te da la liquidez total. ¿Entiende? M0, hay que saberse más o menos eso ahí, es importante. M1 también. M2 es fácil, ¿no? Es la liquidez en soles, ¿cierto? Y el M3 es la liquidez total, ¿no? Es decir, la liquidez en soles más la liquidez en dólares. ¿Sí? El depósito a la vista
es como o sea, tú vas al banco, ¿cierto? Te dan distintos plazos, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que ustedes saben del encaje. Creo que hablé en algún módulo hablé sobre el encaje, ¿no? Entonces, esto de acá es justamente va al central, ¿no? Es una parte que se queda. A eso me refiero con depósitos ahí. Pero este de acá es un plazo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo te hago un depósito, ¿no? O sea, digamos, vengo, pongo mi ahorro para un plazo definido, un año, por ejemplo. Ya no es tan líquido como esto. No lo puedes sacar, ojo. O sea, te van a pagar una tasa de interés, ¿no? Porque es un contrato. No es como una cuenta ahorro. En ese sentido no es como una cuenta ahorro. O sea, en la cuenta ahorro tú vas y sacas tu plata automáticamente, ¿no? Cuando quieres. Pero el depósito a la vista, digamos, no necesariamente, depende del contrato, ¿no? Hay algunos contratos, como que te digo, si te han quedado en una tasa, generalmente cuando la tasa es más alta, es muy difícil que pues te permitan eso, ¿no? De sacar tu cash cuando tú deseas. Ok, entonces el valor del dinero está determinado por qué también este cumple sus funciones dinerarias, ¿no? Ese es el valor del dinero. ¿De qué depende? O sea, ¿por qué el sol? O sea, ¿de qué depende si vale más el sol o el dólar? Bueno, depende de qué también cumple el sol su función dineraria, de qué también cumple su función dineraria el dólar. Entonces, para cumplir sus funciones, la oferta de dinero debe ser adecuadamente restringida. Por eso no es que cualquiera lo pueda hacer. De hecho, yo cuando estaba chiquito pensaba, cuando estaba de 10 años más o menos, pensaba, ¿por qué, digamos, no se emitía dinero, ¿no? Porque uno a veces piensa, ve, digamos, las condiciones y dice, pero ¿por qué en el mundo, digamos, podrías paliar la pobreza de la gente emitiendo dinero? Pero una de las cosas que luego uno se entera cuando estudia economía es que eso no es tan bueno, ¿no? La cura podría ser más dura que la enfermedad, ¿no? En ese sentido. Entonces, le está pasando a Venezuela, nos ha pasado a nosotros en los 80s. Ok, el valor intrínseco del bien que se usa como dinero no determina su valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el contenido del metal. O sea, es falso que el contenido, o sea, el valor intrínseco del bien, del objeto que se usa como dinero, determina su valor. No. ¿De qué depende el valor del dinero? De qué también cumple sus funciones. Ya hemos explicado cuáles eran las 4 funciones, ¿no? Entonces, alterando la oferta de dinero se afecta el valor del dinero en el tiempo. Y esto de acá es pues emisión, ¿no? Eso que se conoce como emisión primaria, ¿no? Del banco. La oferta de dinero o mercancía está limitada por restricciones tecnológicas, ¿no? ¿Sí? Sí, la oferta del banco. De hecho, el Banco Central del billete no lo imprime el mismo, ¿no? Lo terceriza. Y la oferta fiduciaria está determinada por la política monetaria, ¿sí? Por la tasa de interés, ¿no? Actualmente. Ok, entonces hemos llegado a un punto, digamos, en que ya podemos revisar un par de modelos, ¿sí? De hecho va a ser bastante interesante revisar. Sí, primero vamos a ver el modelo de 2 periodos y costos de transacción como pérdidas en unidades de tiempo, ¿sí? Nosotros hemos dicho, ¿no? De hecho ya del background que tenemos hasta ahora, sabemos que el dinero tiene un costo. Perdón, la doble coincidencia de deseos, ¿cierto? Tiene un costo, ¿no? Es muy costoso. Entonces, vamos a emplear más o menos la idea de costo de transacción como pérdida en unidades de tiempo. Es decir, este agente en el Mu Model, ¿sí? ¿Sí? Mu Model significa Model in Utility Function, o sea, es decir, el dinero en la función de utilidad, ¿sí? O sea, vamos a ver, siempre hemos tenido, cuando maximizaba el consumidor, por ejemplo, teníamos, ¿qué maximizaba el consumidor? Consumo, básicamente. O trabajo, ¿no? En todo caso. Bueno, minimiza trabajo porque maximiza ocio, ¿no? Pero nada más, ¿no? Ahora vamos a ver el dinero, o sea, M, en la función utilidad. Entonces la idea que ustedes podrían tener es como que el dinero en la función utilidad, o sea, tener más dinero, ¿por qué me daría más utilidad? A menos que seas numismático, ¿no? Alguien que le gusta coleccionar dinero, ¿no? A menos que seas numismático te daría mucho bienestar, mucha felicidad tener más dinero. Pero aquí, digamos, eso ¿cómo podríamos justificarlo? Tener más dinero en la función de utilidad lo vamos a ver con el sentido de que te reduce ¿qué? El costo de transacción de tiempo, sobre todo. O sea, digamos, tú no vas a tener tanta pérdida en unidades de tiempo. ¿Y a qué le podrías dedicar eso? Al ocio. Entonces, tener más dinero, ¿qué hace? Te da más tiempo
para el ocio, porque te reduce el costo, digamos, de transacción relacionado a eso. Entonces vamos a ver ese primer modelo, ¿sí? Eso sí lo vamos a hacer a pizarra. Ajá, sí. Sobre el valor intrínseco, yo pensé que se refería al objeto que en sí mismo tiene valor, por ejemplo, en comparación a la moneda, no sé, una moneda de un sol. Ajá. O sea, el valor intrínseco era porque este objeto tenía valor porque estaba hecho de oro, mientras que la moneda, por ejemplo, el sol peruano, no tiene un valor intrínseco, sino extrínseco, porque quien le da valor es lo que sería la entidad. A ver, intrínseco, digamos, básicamente, tú estás confundiendo ahí, digamos, lo de convertibilidad y no, ¿sí? Porque es eso, o sea, digamos, intrínseco se refiere a que sirve o no para consumo o producción, o sea, otra función, y convertibilidad sí es, digamos, que si está respaldado por alguien, ¿no? En este caso, por ejemplo, sobre todo por un objeto que tiene valor, por ejemplo, el oro, ¿no? Como el que habíamos visto. O sea, convertibilidad es si está respaldado por algún... Es convertibilidad. Sí. Sí. Y entonces el valor intrínseco. El valor intrínseco es si sirve o no para consumo o producción específicamente. Consumo y producción. Genial, buena pregunta. A ver, entonces vamos a ver algo interesante, ¿sí? Vamos a hacer énfasis en lo siguiente. El modelo que vamos a desarrollar me dice lo siguiente, ¿sí? Aquí el Mu Model, ¿sí? Vamos a ver primero algo que se conoce como el Mu Model, ¿sí? ¿Qué es el Mu Model? El Mu Model lo vamos a entender de la siguiente manera, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, alguien en la utilidad, ¿no? Que va a maximizar sobre todo consumo. H va a ser en este caso trabajo, ¿sí? Entonces, este trabajo 1 sobre 1 menos sigma. Y aquí vamos a tener CDT, ¿ok? Está maximizando consumo. También tiene, y aquí está M, ¿sí? M aparece como un protagonista, X. Menos HDT. Okay. Entonces, esto de que el dinero, ¿sí? Esto de que el dinero aparece en la función de utilidad es medio raro, ¿sí? Ese es el Money Utility Function. Aquí la explicación es la siguiente, ¿no? La justificación, eso me gustaría que quede bastante claro porque ese es el core quizá de esta parte, ¿sí? Vamos a decir que el dinero, ¿sí? Genera utilidad, va a generar utilidad aquí porque reduce dado el nivel de consumo, dado el nivel de consumo, ¿sí? El tiempo necesario, ¿sí? Va a reducir el tiempo necesario para realizar transacciones. Lo que a su vez incrementa la disponibilidad de tiempo que se puede dedicar al ocio. Entonces, esto acá es súper importante porque es la justificación de por qué el dinero entra en la función de utilidad, ¿no? Porque el dinero va a generar utilidad porque reduce dado el nivel de consumo
el tiempo necesario para realizar transacciones, lo que a su vez incrementa la disponibilidad de tiempo que se puede dedicar al ocio. ¿Okay? No olvidemos que la gente está maximizando ocio. Entonces, esta función de utilidad va a estar sujeto básicamente a un par de restricciones. Vamos a tener una restricción. Este de acá es un modelo, ¿sí? Una de las características es que este mu model es un modelo con de dos periodos, ¿sí? Solamente la gente vive dos periodos, ¿sí? Como vive dos periodos, vamos a decir que su primera restricción, por ejemplo, parado en el tiempo t, ¿no? Entonces su restricción sería en el periodo t y t más 1, ¿no? Entonces más m de t más b de t, ¿sí? Entonces si adicionalmente tenemos p de t más 1, c de t más 1 más mt más 1, y eso va a ser igual a wt más 1 ht más 1 más mt más bdt 1 más 7. Ok, entonces interesante esto de acá, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer, ¿sí? Voy a explicar un poco también de dónde viene esta restricción. Ojo que esta restricción es, como la gente vive en dos periodos, esto es para el periodo t, y esta otra restricción es para el periodo t más 1. Sí, la gente vive en dos periodos, no olvidemos, t y t más 1. Entonces en el periodo t, esta gente lo que hace es, por un lado consume esta gente. ¿Qué más hace? ¿En qué más gasta? Recuerden que la parte izquierda siempre es gasto, ¿no? ¿Sí, muchachos? Por un lado consume, ¿qué más? Guarda dinero también. ¿Sí? Recuerden que el dinero es un... ¿Qué función cumple? También de reserva de valor. MT. También separa en qué? Una parte compra bonos. Entonces, y al otro lado, al lado derecho está la parte de ingresos, y esta gente trabaja básicamente, ¿sí? Entonces es su salario, digamos, del trabajo. Por otro lado tengo consumo en T más 1, también tengo dinero, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí tengo en el periodo T más 1, ojo que en el periodo T más 1, ¿por qué aquí no aparece B? ¿Por qué no aparece B, por ejemplo? ¿Por qué no está los bonos? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? Porque aquí yo no tengo más B. Pero ¿por qué la gente no piensa en el periodo T más 2 para ahorrar, ¿no? Porque recuerden que este B, ¿qué es? Este es ahorro. ¿Para cuándo? Los ahorra en T, pero pensando cuándo le va a pagar. Entonces aquí no ahorra ya en T más 1 porque en T más 2 está muerto, ¿no? Entonces, ok, eso es importante. Luego, aquí está la parte de sus ingresos, ¿sí? ¿M qué es? ¿Por qué tengo aquí M de T? Porque como él separó una parte de dinero, ¿cierto? Para el siguiente periodo. ¿Se entiende? Y por otro lado, la parte de los bonos, ¿no? Que separó, eso le paga una rentabilidad. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? Ok, entonces básicamente la gente está maximizando su función de utilidad sujeto a dos restricciones, ¿cierto? Entonces vamos a resolver de la siguiente manera, ¿no? Es la manera más clásica, ¿sí? Siempre lo que hacemos que es, armamos ¿quién? El lagrangiano. Entonces armar el lagrangiano, ¿qué significa? Bueno, significa poner la función de utilidad, ¿sí? Traer a valor presente también la función de utilidad futura, poner la restricción. ¿Cómo? Aquí en la parte de ingresos, sí. Ok. Esto que tú consumes sí es un gasto, ¿sí? Porque lo compraste hoy, lo comiste, ¿ok? El MT es un gasto en un activo que tú lo estás separando por alguna razón, ¿cierto?
Entonces, este activo, como es un gasto, pasa al siguiente periodo y como hemos dicho, el dinero, ¿cuánto de rendimiento te genera? 0. No te paga un rendimiento, no te paga un I. O en todo caso, su I es 0. Entonces, por eso es que normal te da solamente lo mismo, ¿sí? Y el B sí te paga un rendimiento. Por eso, es un activo, ¿ok? Luego también tienes más, y traes a valor presente aquí, el T más 1, la restricción, ¿sí? Aquí estoy llamando RP de T, ¿sí? Terminen de copiar hasta ahí, porque solamente voy a poner eso ahí, ¿sí? RP para nosotros es la restricción presupuestaria, ¿sí? RP es la restricción presupuestaria, es un abreviado, ¿sí? Sí, vayan terminando de copiar, por favor. Dijiste que MT es el gasto no activo. Sí, es el dinero, M es dinero. Es la parte que separas en dinero, en cash, ¿no? Para pagar un activo. Para pagar un activo, no, el dinero es un activo. O sea, separas dinero. Imagínate, tú tienes... Es que me confunde con el B también es una. El B es bonos. Claro, es un bono. Pero también Claro, pero el dinero también es un activo, pero es dinero, ojo. Es soles. el que no genera Soles estabilidad. y un papel. Ok, ¿terminaron de copiar? ¿Sí? Me avisan por favor para... ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Denso? ¿Cómo lo ven? Recuerden que de esta parte, digamos, lo que no quiero hacer es mucho procedimiento, ¿sí? De hecho voy a simplificar muchas cosas. Lo que me importa son las lecciones que uno se lleva, ¿sí? La parte mate es bastante sencilla, es más algebraica. No olviden, miren la función de utilidad, ¿sí? Eso ahí sí entiendo que lo tienen copiado. Pero miren lo siguiente. Ok, miren lo siguiente, ¿sí? ¿A quién estoy llamando? ¿A quién me refiero? Miren aquí, ¿a quién me refiero con la restricción presupuestaria? ¿Qué es RP?
RP es este señor, ¿no? RPT es, ¿cierto? Menos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Está bien? Menos, más. ¿Quién es RPT más 1? Igual, ¿no? Menos y más, ¿ok? Menos y más. Esos son los dos señores que están aquí, ¿no? RPT y RPT más 1. ¿Quién es lambda? Lambda es un multiplicador, ya sabemos, ¿sí? Multiplicador de Lagrange. VT ya lo hemos puesto, ¿cierto? El T más 1 es solamente iterar, ¿no? T más 1 donde veo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son mis variables de elección? O sea, ¿sobre qué variables debo derivar? ¿Se acuerdan? Claro, debería derivar con respecto a consumo, o sea, CDT, ¿qué más? Lo voy a poner mejor arriba, ¿sí? Porque aquí no me va a alcanzar espacio. Entonces yo voy a derivar el laranjiano con respecto a quién? Al consumo. ¿Qué más? Y eso lo voy a igualar a 0, ¿cierto? ¿Qué más? Voy a derivar también L con respecto a quién? A los bonos. También lo voy a igualar a 0. ¿Qué más? También voy a derivar L con respecto al trabajo, ¿no? O sea, yo decido sobre mi nivel de consumo, sobre mi nivel de ahorro, o sea, B, mi nivel, digamos, de trabajo, H, y también, ¿quién? ¿Quién me está faltando? Respecto a M, ¿cierto? Entonces, si ustedes derivan con respecto a esos cuatro señores, ¿cierto? ¿Y qué nos faltaría? Nos faltaría básicamente saber quién. La derivada que quizá complica un poco, ¿cuál es? La del consumo, ¿cierto? La del consumo vamos a tener que, en este caso va a ser 1 menos sigma VT sobre CT. ¿Ok? Y la derivada de la utilidad con respecto al trabajo, esto es punto y coma, ojo. ¿Sí? Con respecto al dinero, al trabajo va a ser menos B, 1 menos sigma. ¿Sí? Y finalmente tenemos que la derivada con respecto a la cantidad de dinero va a ser X, 1 menos sigma. Ok, y aquí tenemos PT por 1. Ok, entonces bastante interesante, ¿ah? Entonces las condiciones de primer orden, ¿sí? Básicamente la dificultad pasa por ahí, ¿sí? Entonces con estos datos, ¿sí? De las derivadas ya es bastante fácil resolver todo lo demás, ¿sí? Entonces, ¿a dónde llego con todo esto? Llego a lo siguiente, muchachos. Miren, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿no? Reemplazando y derivando lo que hemos hecho arriba, reemplazando lo anterior, ¿sí? Si uno realiza las derivadas de estos señores y reemplaza esto acá, ¿cierto? Que es la información relevante, lo que vamos a tener es que, por un lado, que vamos a obtener lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿En qué curso estamos? Sobre todo estas sesiones monetarias, ¿cierto? Nos interesa saber quién es este señor. La demanda real de dinero. Nos interesa saber cómo es la demanda real de dinero en la economía. Ya sabemos que la oferta la da el Banco Central, pero me interesa saber la demanda. Entonces,
esta es la conclusión potente que uno encuentra. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Qué me está diciendo esta ecuación que es súper relevante? ¿Qué me está diciendo esa ecuación? ¿Cómo? ¿Qué era el X? ¿Cómo está en la función de utilidad el X? ¿Qué es eso? La preferencia por dinero. Entonces lo que me está diciendo esta ecuación, ¿qué es? Lo voy a poner así ya. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Que es la carnecita que estoy buscando. ¿Cuándo aumenta la demanda real de dinero en la economía? ¿Cuándo aumenta quién? El nivel de consumo. A mayor nivel de consumo, mayor demanda por dinero. A menor tasa de interés, mayor demanda de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué a mayor consumo, mayor demanda por dinero? Porque el nivel de transacciones aumenta, ¿no? Cuanto más nivel de transacciones, ¿qué sucede? Necesitas más dinero, ¿sí? Más nivel de consumo, más nivel de transacciones, la gente necesita más dinero. ¿Qué pasa con el I? ¿Qué es el I? ¿Qué era el I? Era la tasa de interés que pagaba ¿quién? El bono. Es un bono bullet de un solo periodo. Es el rendimiento que te paga el bono. ¿Y el bono quién es? ¿Es el rival de quién? Del dinero, porque los dos son activos. Si te paga menos, o sea, digamos, hay una caída, ¿no?, en el rendimiento que te paga ese bono, ¿qué sucede? Ojo que cuando este agente separa en su bolsillo una parte de dinero, ¿qué es lo que está diciendo? Voy a mantener dinero, voy a mantener cash en mi bolsillo. No, eso es lo que él hace, ¿cierto? Al separar dinero mantiene una parte de cash en su bolsillo y dice, por algo, ¿sí? Por si tengo que comprar algo, ¿cierto? Como él mantiene dinero, él podría invertir esa parte ¿en qué? En bonos. O sea que el dinero tiene un costo de oportunidad. O sea, este I, ¿qué es? Es el costo de oportunidad, ¿cierto?, de mantener dinero en el bolsillo, porque podría tranquilamente invertirlo en bonos. ¿Se ve? ¿Se ve eso? Entonces, cuanto menor es el costo de oportunidad del dinero, ¿qué sucede? Claro, te conviene, ¿no? Demandas más dinero. Es decir, cuanto menos atractivo es el bono, más vas a demandar dinero. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo? A menor rendimiento del bono, mayor precio del bono. Ok. Entonces, en comparación con el dinero sería más rentable. Claro, o sea, el dinero es lo que te conviene. Claro, porque o sea, digamos, el costo de oportunidad de tener cash en el bolsillo es menor, ¿no? Cuanto menos tasa de interés te paga el bono. Bien, a ver, pero eso no era a donde quería llegar totalmente, ¿sí? Es una parte, es una intuición que me interesa. Entonces, ojo que te puede venir en el examen, a mayor nivel de consumo o mayor nivel de producción, ¿qué pasa con la demanda real de dinero? Aumenta. A menor tasa de interés, ¿qué pasa con la demanda real de dinero? Aumenta. Pero lo otro que quería hacer énfasis también
Y esto me voy a ayudar un poco de la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Entonces, la ecuación es la siguiente, ¿sí? Recordar, voy a poner aquí, recordar que seguramente ustedes lo han visto en sus universidades también. Esto es así. ¿Qué es eso? ¿Qué me dice eso de ahí? ¿Qué es el B? Exacto. Esta es la velocidad del dinero. Entonces, sí, la teoría cuantitativa del dinero te dice eso, ¿no? P por C, es decir, el gasto, digamos, de la economía tiene que ser igual a M, que es la cantidad de dinero, por su velocidad, ¿no? Entonces, a lo siguiente que yo quiero llegar, noten aquí, es que la velocidad del dinero, ¿a qué es igual? ¿Cierto? Ok. Entonces, puedo borrarlo de arriba, ¿cierto? ¿Qué significa la derivada de la utilidad con respecto a las horas de trabajo al costado de menos R o menos V? ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, menos B. Ajá, menos B chiquito. Ajá, B. Ajá, V. Es eso. ¿Cómo? El B, no olvidemos que el B, sí, como lo hemos planteado, el B está en el exponente de ¿quién? Del trabajo, ¿no? Mira, ¿sí? Sí, es CT M sobre PT a la X y 1 menos H a la B. Sí, ten cuidado ahí, ¿sí? Entonces, a ver, PT, CT, MT, ok. Entonces, lo que podemos aquí adicionalmente, ¿sí? Este es el Mu Model, aún estamos en el primer modelo, ¿sí? El primer modelo lo que tenemos es que justamente ok, miren, de aquí a aquí, ¿qué podría ser aquí? Mira, esto de acá lo voy a poner 1, ¿sí? ¿Sí? En 1, miren lo que tenemos. ¿Qué pasa si yo el C lo paso al otro lado? ¿Qué vamos a tener? Ustedes me corrigen si está mal. ¿Sí? ¿Qué es lo que me estaría diciendo eso de ahí? ¿De qué depende? O sea, este problema, ¿qué me está permitiendo? Me está permitiendo, por un lado, entender que el consumo determina directamente a la demanda real por dinero y la tasa de interés determina inversamente a la demanda real de dinero. Eso por un lado. Pero por otro lado, me está permitiendo también entender, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo he llegado aquí? Miren, he reemplazado a este señor, que es la velocidad del dinero. ¿Dónde? Aquí. ¿Sí? He reemplazado a este señor aquí, porque este señor puede pasar al otro lado, ¿cierto? ¿No? Y me queda esto acá. ¿Qué me está diciendo eso de ahí? Me está diciendo que la velocidad de circulación del dinero, es decir, B, ¿de qué depende? Depende directamente de la tasa de interés nominal. Es decir, me está diciendo que si aumenta ahí, ¿qué va a suceder, muchachos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo la tasa de interés va a aumentar? ¿Cuándo la inflación del Banco Central? ¿Sí? ¿Está bien o no está bien? Es
Esa es la conclusión interesante que saco aquí, ¿sí? Una mayor tasa de interés nominal, o sea, un mayor I, que genera, eso está aquí, ¿no? Sí, un mayor I que genera mayor B. O sea, a mayor tasa de interés nominal, la velocidad de circulación del dinero es mayor, ¿cierto? ¿Qué más? Pero si a mayor I, lo que tenemos es que la inflación esperada aumenta, ¿cierto? Entonces, ¿no? ¿Sí se entiende eso ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, ¿cuándo el Banco Central actúa? La regla de Taylor. ¿Han visto la regla de Taylor? La regla de Taylor te dice que cuando la inflación es alta, ¿cuándo hay más inflación? ¿Cuando la economía se enfría o cuando está dinámica? O sea, digamos, cuando, por ejemplo, el Perú, 2003-2013, cuando Perú, la economía crecía, o sea, el PBI crecía, ¿qué pasaba? La inflación aumenta, claro, porque es por la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué hace el Banco Central con el I? Sube, pues tiene que enfriar, porque si no, si baja, explota, ¿no? Entonces hay una relación directa entre inflación esperada y... Para que no se recaliente tanto, lo sube, lo Claro, para que se enfríe un poco. Exacto. Entonces, o sea, lo que quiero que noten aquí es que a mayor tasa de interés nominal, mayor velocidad del dinero, a mayor inflación esperada, mayor velocidad del dinero. O sea, hay dos, ¿no? Hay dos intuiciones interesantes que están ahí, ¿sí? ¿Cómo? Porque cuando aumenta la tasa de interés real, aumenta la inflación esperada. O sea, la lógica es esa que les mencioné, ¿no? O sea, la reacción es, si quieres mirarlo al revés, ¿no? O sea, digamos, una mayor inflación te va a permitir que el banco actúa, ¿no? Entonces, hay una subida de la tasa de interés, ¿no? ¿Cierto? Sí, ¿no? O sea, si la inflación es alta, la tasa de interés del banco va a ser, subimos la tasa, ¿no? Porque se enfría un poco. O sea, para que bajes la inflación, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Si tú subes la tasa de interés, bueno, ya no hay tantas transacciones en la economía, ¿no? Se enfría un poco la inflación, ¿sí? Ok. Pero quería también hacer algo adicional aquí, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. De aquí también, o sea, ojo que estamos teniendo las siguientes intuiciones. Tanto para la demanda real de dinero, también que determina la velocidad del dinero, ¿cierto? ¿Sí? La velocidad del dinero es creciente en la tasa de interés nominal y es creciente en la inflación esperada. La demanda real por dinero es creciente en el consumo, pero es decreciente en la tasa de interés. ¿Sí? Con esto de acá nos vamos a ir al break, ¿sí? Acabando el primer modelo. Pero lo siguiente. Quiero que noten lo siguiente. Nos hemos apoyado en la teoría cuantitativa, ¿cierto? Esto de acá es la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa me decía que este señor, ¿cierto? Es así. Entonces, por lo tanto, yo también puedo tener otra relación. Entonces, puedo tener también que PET es igual a MT por BT sobre CT, ¿cierto? Pero también puedo saber que, ¿no?
Si yo estoy en equilibrio general, recordemos que en el equilibrio general, ¿qué considerábamos? ¿No? Que mi producción básicamente es mi consumo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y además, voy a asumir una función simple, ¿sí? Y además voy a asumir que Y es básicamente, en equilibrio es básicamente productividad, ¿ok? Si asumo eso, ¿qué va a pasar? Voy a tener que justamente el nivel de precios ¿de qué va a depender? Y esto de acá sí a mí me interesa bastante. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo que es que el nivel de precios de equilibrio, ¿sí? Así lo voy a poner, el nivel de precios de equilibrio es ¿de qué va a depender? El nivel de precios de equilibrio de la economía es creciente ¿en qué? Es creciente en la cantidad de dinero. ¿Sí? Es creciente en la cantidad de dinero, ¿sí? Mayor precios cuando la cantidad de dinero es mayor. ¿Qué más? Decreciente en el nivel de productividad. ¿Sí? Decreciente en el nivel de productividad. ¿Qué más? Y creciente ¿en quién? En la velocidad de circulación. Ojo que el V es la velocidad de circulación del dinero. ¿Qué pasaba en los 80s? ¿Cómo era la velocidad de circulación del dinero? ¿Era alta o baja? ¿Por qué? Pasaba de mano en mano muy rápidamente. Si tú me das 10 soles y yo, ¿me entiendes? Lo tiraba, ¿no? Literalmente, ¿sí? Entonces, mira, es muy potente lo que me está diciendo, ¿eh? Si la velocidad de circulación es alta, ¿qué significa? ¿Estás en qué? En una hiperinflación, ¿no? Porque un nivel de precio alto es eso, ¿cierto? Hiperinflación. ¿Hay alguna duda, por favor? Ok, entonces muchachos, vamos a irnos al break, 10 minutos, y al momento de volver vamos a ver los distintos modelos que nos faltan examinar aún. Sí. La producción es la productividad. Sí. Es un supuesto, ¿no? Para mostrar en general, digamos, de qué depende el nivel de precios de equilibrio, ¿no? O sea, digamos, cuanto menos productiva es la economía, ¿qué sucede? Ok, nos vamos al break entonces. Economía cerrada, ajá. Exacto. Estoy asumiendo que puede ser también que es igual a A por N, pero estarías asumiendo que, recuerda que este agente, podríamos normalizar, ¿no? Que tu cantidad de trabajo total es 1, ¿cierto? O sea, tienes un día para trabajar, ¿no? Entonces dices, bueno, N es 1, algo así. Sí, yo en todo caso estoy asumiendo que en equilibrio N es 1.